Bien, continuamos. A continuación quisiera presentarles a el doctor Jean-Philippe Yasset. Él es licenciado en Filosofía y maestro también en Filosofía por la Universidad de Comte. Tiene un máster en Ciencias Cognitivas, tiene un doctorado en Filosofía Contemporánea por la UAM. Está adscrito en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, es responsable del cuerpo académico Epistemología y Ciencias Cognitivas. De sus líneas de investigación podemos mencionar a la cognición situada, a la enacción, a la fenomenología, los juicios estéticos, la filosofía del lenguaje, y bueno, su más reciente publicación fue André Breton y los sueños, en el libro La naturaleza de los sueños. Por otra parte, también tenemos a la arquitecta María Suter. Ella es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una fuerte relación con la danza y ha tomado cursos de diseño de iluminación, escenografía y vestuario y diseño experimental. En 2014 formó parte del primer taller para repensar la arquitectura y participó en el proyecto of the Reed en Tailandia. También asistió al taller experimental de concreto, cuyas piezas fueron expuestas en Galería Marzo. Actualmente es becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA y estudia la maestría en Ciencias Cognitivas acá en la UAM. Tanto su exploración artística como su investigación están enfocadas en buscar nuevas maneras de experimentar, aprender, conceptualizar y representar el espacio, buscando siempre un diálogo entre los procesos de aprendizaje en arquitectura, arte y ciencia. Así que les cedo la palabra a ambos. Esa presentación se llama La apropiación cognitiva del espacio habitable. En la organización de esa mesa voy a hablar durante la primera parte sobre los temas filosóficos que están relacionados con el tema, y después la palabra a María, que nos va a hablar en qué consiste el trabajo de un arquitecto. Y especialmente cómo los estudiantes en arquitectura consideran que les hace ser arquitectos y en qué consiste el pensamiento espacial. Personalmente me interesó en las siguientes preguntas: ¿cómo los filósofos hablan de la arquitectura y de la habitación? El año pasado había presentado un filósofo como Wittgenstein que había construido una casa de habitación por su hermana y que se ubicaba en la tradición anti-ornamentalista. Actualmente voy a hablar de lo que, a partir de lo que decía Heidegger sobre la arquitectura, y sobre el tema que es apropiarse cognitivamente de un lugar. ¿Qué significa sentirse en su casa? ¿De qué manera, de qué está constituido el sentimiento de familiaridad con un lugar? Es lo que se expresa por la distinción entre espacio abstracto o espacio euclidiano, por ejemplo, y espacio experienciado, que es el lugar donde viven los humanos. ¿Qué sabemos de la manera en la cual nos movimos
adentro de nuestras casas? Es una pregunta que viene del libro publicado por Jean-Pierre Dupuy y Jean Robert, la tradición de la opulencia. Y no sé qué parte fue escrita por Dupuy y qué parte fue escrita por Robert, pero nuestros movimientos autónomos de peatones, hechos de múltiples interacciones con las particularidades de nuestro ámbito o de un lugar, contrastan con otros movimientos que son constreñidos, por ejemplo, los desplazamientos de los automovilistas. Empezaré en particular con la famosa conferencia de Darmstadt de Heidegger en 1951, que se llama Construir, Pensar, Habitar, en el contexto de la post-Segunda Guerra Mundial, una época donde Alemania estaba casi completamente destruida, que no había viviendas en número suficiente para los alemanes, y en particular se preguntó Heidegger cuál era la relación del ser humano al espacio habitable. A la pregunta ¿es toda construcción habitable? Heidegger contesta que no, si reducimos la habitabilidad a las viviendas. Y menciona construcciones como los puentes, los edificios de un aeropuerto, un estadio, una central energética, una estación de trenes o una autopista, el muro de contención de una presa, etc. Podríamos agregar a la lista de las construcciones reputadas inhabitables las viviendas que las autoridades sanitarias consideran objetivamente como insalubres o peligrosas en el caso de las habitaciones que han sido dañadas por un terremoto. ¿Es una ciudad como Puebla inhabitable por ser próxima de un volcán? Pero también el caso de un lugar gigantesco como el Palacio de Chaillot, donde había el Palacio de Chaillot es en Francia, frente de la Tour Eiffel, y abriga actualmente 4 museos. El Museo del Hombre, de la Tecnología, el Museo de los Monumentos Franceses, el Museo de la Marina y el Museo del Cinema. Pero el arquitecto que lo había diseñado había pensado a hacer una habitación para el ministro de la Cultura. Pero ningún ministro de la Cultura aceptó de vivir en un lugar tan grande, que era considerado como desproporcionado por la habitación de un humano. En ciertas circunstancias, dichas construcciones reputadas objetivamente inhabitables pueden ser habitadas. Los vagabundos, por ejemplo, pueden dormir abajo de puentes. Los empleados y clientes de un aeropuerto que pasan una gran parte de su vida en el aeropuerto, como se puede ver en la película americana Terminal. También los empleados de un estadio, de una central energética, de una autopista, viven en sus lugares de trabajo
y se lo apropian de cierta manera. Habitar supone establecer una relación familiar con el espacio, tener hábitos. La apropiación cognitiva de un espacio transforma dicho espacio en un lugar. Damos sentido a ese lugar por nuestra sola interacción con sus particularidades. Establecer una distinción entre espacio y lugar es entonces un poco arbitrario. El espacio euclidiano es un término abstracto para designar este vacío infinito que contiene todos los objetos, dicen Dupuy y Robert. Un lugar, como lo entiendan los griegos, está habitado por gente y poblado de dioses. Cuando dan su dirección a una persona, no nos vendría a la mente de hacerlo en términos de latitud y longitud, aunque fuera menos ambiguo que decir, por ejemplo, vivo enfrente del Oxxo de tal calle. Los humanos se apropian sus lugares de vida, entretienen con ellos lazos afectivos. Por ejemplo, cuando alumnos llegan por primera vez en una aula, es decir, en un lugar muy impersonal, desarrollan ciertas relaciones con ese lugar. Y tienen tendencia, por ejemplo, a sentarse generalmente todos los días, más o menos en el mismo lugar. Otro caso interesante es lo que en la actualidad reciente es conocido como el movimiento de los chalecos amarillos. Esos chalecos amarillos son, según el vocabulario tecnocrático oficial, instrumentos de alta visibilidad. Esa expresión que designa los chalecos, no las personas. Y entonces esos instrumentos de alta visibilidad, cuya presencia en todo vehículo motorizado es obligatorio según el reglamento de tránsito europeo. En la actualidad, el movimiento de los chalecos amarillos, es decir, los humanos que traen esos chalecos amarillos, empezó cuando personas que se consideraban como invisibles empezaron a ocupar unas glorietas. Las glorietas hay mucho en Europa, en particular en Francia, y esas glorietas son elementos diseñados para fluidificar la circulación de los automóviles, y entonces entendemos que cuando alguien bloquea esas glorietas, eso crea un problema de tránsito. La apropiación de un lugar, que digamos la habitación o el acto de habitar, es constitutiva de la conciencia humana, a lo mejor de todo ser vivo situado en un ámbito. Luego la palabra a María Soter, que les va a hablar de la relación del espacio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Les voy a presentar un poco a partir de lo que mencionó el doctor.
digamos que una segunda visión o un entendimiento distinto de lo que implica la arquitectura. El doctor mencionaba, ¿no?, que lo que hace un lugar, ¿no?, es nuestra interacción con ese lugar, ¿no? Eso quiere decir que habitamos esos espacios. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención por qué, si todos somos de alguna manera expertos en ese habitar, suceden cosas como esto, ¿no? Este es un ejemplo icónico, es la Casa Farnsworth, diseñada por Mies van der Rohe, y es digamos que es un ícono de la arquitectura en el sentido de su lenguaje arquitectónico, la cuestión plástica, inclusive la cuestión poética. Sin embargo, esta casa tiene un error monumental, que es que los dueños la odian. Y eso se da porque, como es una casa de vidrio, ¿no?, la señora siempre se siente tremendamente expuesta. Dice que la cocina siempre tiene que estar impecable porque, como se ve de todos lados, ¿no?, es imposible que la cocina esté ligeramente tirada. Y entonces eso nos habla mucho de esa brecha que existe entre el diseño arquitectónico, ¿no?, y el espacio habitado. Para explicar un poco o tratar de entender esta brecha, digamos que mi primera pregunta es ¿cómo aprendemos a diseñar un espacio arquitectónico, ¿no? Se ha hablado mucho de la interacción entre el espacio y el habitante, entre cómo influye la iluminación o ciertas características espaciales, ¿no?, en nosotros. Sin embargo, creo que el problema radica en un nivel más abajo, y es cómo estamos aprendiendo a hacer arquitectura. Entonces esto tiene una respuesta, por un lado, histórica. Eso quiere decir que en un principio había una relación muy fuerte entre el arquitecto y el constructor. El arquitecto era quien sabía construir, no se hacían planos, ¿no?, el arquitecto estaba en obra todo el tiempo. Esto tiene además, ¿no?, digamos un paso anterior, y creo que tiene que ver con lo que mencionaba el doctor Germán, que es esta relación, ¿no?, entre el habitante y cómo producía su espacio habitable. Sin embargo, hay un punto de quiebre muy importante en el siglo XV, en el Renacimiento, cuando se empieza, bueno, más bien, cuando surge la representación en perspectiva. Esto implica que nosotros podemos representar el mundo tridimensional sobre un soporte bidimensional, y eso implica entender y relacionarnos con nuestro entorno de una manera completamente distinta. Y a partir de ese punto se empieza a enseñar arquitectura en las universidades, ya no en sitio, ya no en obra, y eso nos lleva, ¿no?, más a la representación del espacio que al espacio vivido, ¿no?, y experienciado en su totalidad. Y el siguiente como gran quiebre es la escuela de la Bauhaus. La escuela de la Bauhaus, sobre todo toda su parte didáctica, tiene un trasfondo pictórico, es decir, son artistas plásticos o visuales los que empiezan, ¿no?, a hacer estas exploraciones sobre el movimiento, la forma, en fin. Y lo que sucede es que si vemos como el planteamiento original de la Bauhaus, que tiene que ver con encontrar un punto de unión entre las artes aplicadas y el oficio, ¿no?, la arquitectura pensaríamos que tiene que ver de la misma manera, ¿no?, que todas las otras disciplinas del diseño. Sin embargo, hay, ¿no?, como muchas diferencias. Pero bueno, un poco lo que se trabaja en la Bauhaus, y desde entonces, porque además no ha cambiado la didáctica arquitectónica desde entonces, ¿no?, es esta exploración desde el punto a la línea, al plano y al volumen. Eso lo que nos implica es entender la arquitectura como un objeto, y creo que eso lo pueden entender muy bien, ¿no?, los arquitectos, porque a fin de cuentas nosotros diseñamos espacios entendiendo
el objeto desde afuera. Nosotros dibujamos un plano y desde ese momento, ¿no? O un esquema, y desde ese momento estamos entendiendo el espacio desde afuera. Cuando hacemos una maqueta, en realidad estamos explorando una volumetría, no estamos explorando el espacio interior. Entonces, un poco yéndome a las ciencias cognitivas, esto lo podemos explicar desde un tipo de pensamiento que se llama pensamiento espacial, que tiene muchísimas variantes, ¿no? Un poco todos desarrollamos un pensamiento espacial a lo largo de la vida, desde que estamos bebés, ¿no? Vamos desarrollando nociones espaciales, todos utilizamos lenguaje espacial, ¿no? Metafóricamente o literalmente. Sin embargo, lo que me interesa en específico del pensamiento espacial es que nosotros tenemos información espacial que podemos, digamos, entenderlo como información espacial física, ¿no? Que podrían ser las maquetas, los croquis, el dibujo técnico, una película, todo eso es información espacial física, ¿no? Incluso, ¿no? El espacio en el que estamos ahorita contiene información espacial física. Y por otro lado tenemos la parte de la información espacial mental. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando tenemos cuando estamos tratando de organizar nuestras ideas, ¿no? Y tenemos un mapa mental, de alguna manera eso es información espacial que estamos manipulando, ¿no? Mentalmente. Cuando nos imaginamos un espacio, esa es información espacial, ¿no? Mental o imaginaria. Ahora, lo importante de esta información es que nosotros la podemos manipular. La manera de manipular esa información espacial, ¿no? Es agregando cosas, quitando cosas. Y otro punto muy importante es que sucede porque nosotros ya tenemos información perceptual, ¿no? Entonces nosotros podemos organizar algo o reorganizar una estructura espacial o esta información espacial de manera lógica porque nosotros ya interactuamos con el mundo y ya tenemos esa información, ¿no? Sea a nivel muy chiquito, objetual, sea a nivel arquitectónico o a nivel urbano. Entonces, cuando hablo de pensamiento espacial, y en específico en la arquitectura, cuando se habla de pensar el espacio, digamos que estamos estableciendo esas relaciones espaciales, ya sea entre el objeto dibujado, ¿no? Y el espacio real que estamos copiando, entre el espacio imaginado, ¿no? y cómo estamos generando esquemas de flujo entre los espacios. Y una vez que se establecen estas relaciones espaciales, lo que hacemos es generar estructuras. El ejemplo más sencillo es un cuadrado, ¿no? O un cubo. En el momento en el que yo dibujo 4 puntos en el espacio, ¿no? Con la misma distancia, pues en automático eso va a implicar un cuadrado y nosotros podemos trazar o conectar esas líneas, ¿no? Y eso se puede llevar como a cuestiones mucho más complejas. Ahora, otro punto muy importante dentro del pensamiento espacial es esta distinción entre las escalas, que curiosamente tiene mucho que ver con las escalas dentro del campo del diseño, ¿no? Nosotros podemos entender la escala proximal como una escala de diseño industrial, la escala media como una escala habitable o arquitectónica y una gran escala que tiene que ver con el diseño urbano. Cada una de estas escalas tiene características distintas. Y me parece que el gran problema es que tanto el pensamiento espacial, o sea, en la investigación que se ha hecho, como en el campo de la arquitectura, nos quedamos en la primera escala. Es decir, otra vez entendemos el espacio desde fuera, pensamos que poder manipular un cubo, dibujar un plano, hacer una maqueta, es entender el espacio habitable, ¿no? Y hay muchas diferencias. Esto nos ha llevado un poco a entender la arquitectura en un proceso, o el diseño arquitectónico, desde un proceso, digamos así, de afuera hacia adentro, ¿no? Digamos que nosotros tenemos un terreno, en ese terreno hacemos un esquema,
ese esquema arquitectónico nos funciona y entonces detallamos mucho más el edificio, y una vez que eso está funcionando nos vamos al detalle arquitectónico, y el detalle arquitectónico es lo más cercano, ¿no?, pues al ser humano, al habitante, al usuario. Entonces digamos que una de las preguntas de mi trabajo es cómo podemos aprender a pensar el espacio desde la representación del espacio experienciado. Es decir, si nosotros a lo largo de toda la vida, ¿no?, y de nuestra carrera arquitectónica podemos desarrollar estas habilidades espaciales pasando de lo bidimensional a lo tridimensional, ¿no?, y haciendo este juego de relacionar lo que vemos, ¿no?, con el espacio construido, lo que dibujamos con el espacio y viceversa, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos herramientas para desarrollar estas habilidades de pensamiento, ¿no? Quizás esas herramientas nos servirían para pensar el espacio desde adentro y no desde afuera, y digamos que invertir el proceso. Bueno, no les voy a leer toda la cita, pero Palasma habla mucho de esto, ¿no?, del saber tácito del cuerpo, y creo que eso hace un poco otra vez resonancia, ¿no?, con la presentación del doctor Germán, ¿no? Pues sí, esta relación que tienen los animales con su hábitat es muy distinta a la que tenemos nosotros, y sin embargo nosotros tenemos una sabiduría que tenemos que aprender a rescatar más allá de la información formal o euclidiana del espacio. Entonces, una propuesta para esto es empezar a utilizar el cuerpo como marco de referencia. Eso quiere decir que empezar a pensar el espacio, ¿no?, otra vez desde la primera persona y no desde la tercera persona, de adentro hacia afuera. Y esto otra vez, ¿no?, tratando un poco de cerrar con lo que decía el doctor Jean-Philippe, tiene que ver con que la arquitectura son acciones, ¿no? Lo que importa no es la fachada de la casa, sino cómo te acercas a la casa, todo ese recorrido y ese movimiento, cómo abres la puerta y cruzas el umbral, ¿no?, y cambias de un espacio a otro. Y creo que en la medida en la que entendamos la arquitectura desde la acción, ¿no?, relativa al habitar, quizás podríamos empezar a imaginar los espacios de otra manera, de una manera como mucho más humana. Entonces digo un poco, ¿no?, esta idea de que la forma sigue la función, me parece que es muy vaga todavía esa aproximación a la arquitectura. Entonces mi propuesta es que más bien pues la forma sigue a la acción, ¿no?, de la misma manera que un pájaro construye su hábitat, ¿no?, con el cuerpo, pues nosotros deberíamos ejercitar eso de manera, o sea, desde el pensamiento espacial y desde el pensamiento arquitectónico. Entonces, bueno, estos son dos ejemplos, ¿no?, que me parecen muy ilustrativos, porque nosotros dibujamos planos con las medidas correctas y sin embargo al final, ¿no?, tenemos un montón de errores como lo que mencionaban, ¿no?, anteriormente, que la puerta no abre, que pega con el excusado, y ese tipo de errores suceden porque nosotros no entendemos la espacialidad, no entendemos el espacio que estamos representando de manera bidimensional. Entonces, bueno, un poco como conclusión, me parece que hay que desarrollar herramientas, ¿no?, para pensar el espacio de manera dinámica y desde la primera persona. Eso quiere decir desde nuestras posibilidades corporales, desde nuestras acciones y por lo tanto desde nuestro propio hábitat. Sí. Listo, gracias. Gracias, colegas. Si hay preguntas, es el momento de hacerlas. Adelante. Buenas tardes. Bueno, creo que la pregunta la formuló la arquitecta y yo quisiera saber la respuesta cuando dijo que cuáles serían las herramientas para pensar el espacio desde dentro. En cierto momento en la plática yo empecé a preguntarme qué va a suceder con el desarrollo, por ejemplo, de la realidad virtual y de todas estas herramientas, ¿no? Que me queda claro que las herramientas que usamos hoy en día nos han hecho ver el espacio desde afuera, de manera volumétrica, y eso está pasando con todos los arquitectos, ¿no?
Sí, un poco, no me quise meter en eso por el tiempo, pero creo que es una pregunta muy pertinente y de hecho es de lo que más me interesa de mi trabajo. En algún momento yo empecé pensando que la tecnología era como el camino a seguir para entender mejor, o sea, para poder diseñar desde dentro. Y con el tiempo me he dado cuenta que lo más importante es volver a entender nuestro cuerpo. Entonces, un poco la propuesta que tengo tiene que ver con la anotación del movimiento, ¿no? En el momento en el que uno tiene que anotar los movimientos, y eso quiere decir no dibujar o no trazar el recorrido que uno hace, ¿no? Porque eso también se ha viciado mucho, que uno hace 3 líneas, ¿no? Y eso ya es el movimiento. Y creo que el movimiento, o sea, o esta interacción con el entorno es algo mucho más fino. Entonces estoy utilizando como base un sistema de notación de danza como de los años 30, que es súper complejo, pero creo que justamente ese tipo de herramientas lo que hacen es que se vuelven una herramienta reflexiva, ¿no? Que te obliga, mientras estás haciendo esa abstracción del movimiento, tienes que pensar a fuerza en cómo funciona tu cuerpo y cuál es tu relación con el espacio, ¿no? Digámoslo de manera muy sencilla. Si yo tuviera que anotar el movimiento que hago para subir las escaleras, no es solamente el movimiento de los pies y cuánto suben, ¿no? Es en dónde apoyo, en dónde está el resto de mi cuerpo respecto a ese movimiento. Cada movimiento tiene un ritmo, y entonces creo que en ese sentido la notación de danza sirve muy bien porque ya tiene como estandarizadas ese tipo de cosas. Entonces la tirada es un poco empezar a trabajar desde el movimiento, o sea, desde ese tipo de herramientas, no para que los arquitectos después salgan y anoten todos esos movimientos, sino como una herramienta formativa, ¿no? Creo que eso es como... ¿Más preguntas? Tenemos tiempo. Una simple pregunta. ¿Quién es Palasma? Juhani Palasma es un arquitecto finlandés. Es de los que empezó con toda la parte de neuroarquitectura. Tiene mucho trabajo justamente como en colaboración con varios neurólogos y creo, a mi parecer ahora, es un poco de los teóricos justamente sobre esta cuestión corporal del espacio más importantes, más conocidos. Bueno, muchas gracias a ambos, muy estimulante la presentación. Por el lado del doctor Yazel, me recuerda a la noción aristotélica de espacio que hemos dejado de lado, ¿no? Justamente que para él el espacio es cualitativo y uno de alguna forma se lo lleva consigo, ¿no? Conforme se desplaza, mientras que para Newton, ¿no? Nosotros ocupamos un espacio en unas coordenadas abstractas, etcétera. Entonces creo que es muy bueno y podemos darle una lectura militante y política, como decíamos también en la mañana, ¿no? De ocupar el espacio, ¿no? O el espacio es de quien lo trabaja con su cuerpo, ¿no? Algo así, ¿no? Y en relación a lo que decía María, pues también mucha tela de dónde cortar. Lo de la realidad virtual me parecía justamente una pregunta muy buena, porque suponemos que eso de alguna forma emula nuestros movimientos, pero también entiendo tus reservas. Entonces, ahora pensando en términos de pájaros y hormigas y armadillos, etcétera, yo he pensado, y lo que he visto en pueblos, y yo mismo lo he aplicado parcialmente en mi propia casa, es que lo ideal para desarrollar un espacio habitable es irlo viviendo poco a poco, ¿no? Si nos podemos dar ese lujo, ¿no? O a veces las circunstancias nos obligan a eso, por nuestros presupuestos o lo que sea, vamos relacionándonos con el espacio y con nuestro hábitat de manera distinta que cuando te entregan una casa, ¿no? Las llaves, como dicen Cleoma, directamente para que lo habites. Me parece en muchos sentidos una monstruosidad, ¿no? Es como un espacio nuevo, ahora habítalo y confórmate a ese espacio, ¿no? Entonces, si lo hacemos bottom-up, ¿no? Sería ideal. La pregunta ¿es viable o habría algún tipo de ejercicio o recomendaciones para tratar de construir nuestros hábitats, como hacen los pájaros, de abajo hacia arriba y poco a poco, y sintiéndolo y viendo dónde está
el sol y dónde viene el viento del norte, etcétera? Creo que eso sucede de manera natural. O sea, un poco lo que decías, ¿no? Cuando tú llegas a una casa, ¿no?, que te entregan y está vacía, pues en la medida en la que tú vas, escoges dónde va tu sillón favorito, guardas los platos arriba o abajo, todo eso es de alguna manera ir construyendo una segunda capa en ese espacio construido. Y lo que yo creo es que más allá de regresar a esta cuestión, ¿no?, de que todos podamos construir nuestra casa desde cero, ¿no?, y en un proceso que es muy largo y complejo, creo que más bien tendría que ver con poner más atención a cómo habitamos los espacios que ya tenemos, ¿no? Porque esa interacción se da todo el tiempo, ¿no? Como mencionaba el doctor. ¿Por qué te sientas siempre en una esquina del salón, ¿no? O sea, porque siempre hay como ese tipo de patrones. Uno siempre, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me siento hasta atrás de los salones y cerca de las ventanas porque así lo he hecho desde chiquita, ¿no? Entonces creo que más bien, y regresando un poco a esta cuestión del movimiento, yo creo que en la medida en la que uno vuelve reflexivas esas acciones, se da cuenta de por qué te sientas junto a la ventana, por qué te sientas hasta atrás, cómo interactúas con tu propia casa, o sea, yo creo que toda la información que necesitamos está, pues ya está ahí, la tenemos, ¿no? Nada más hay que recuperarla. Pues yo esperaría que eso además generara mejor arquitectura, ¿no?, en el sentido habitable, que hubiera menos arquitectura, como dice Palasma, edificios de imagen, ¿no?, y más. Por eso también criticaba mucho, ¿no?, o hacía esta pregunta sobre la poética. Que esta idea romántica de la poética y de lo que es, ¿no?, de estos espacios que te maravillan, me parece que hay una poética muy simple en el cotidiano, ¿no? Y que, te digo una vez más, estos espacios que ya están construidos, por más que sean horribles, uno siempre los va a hacer más habitables, uno siempre los va a hacer de alguna manera, hasta las casas, o sea, hasta la arquitectura de interés social. Yo creo que ese también es un gran problema, ¿no? Porque entonces se piensa que la arquitectura tiene que ser limpia, perfecta, y no, lo que pasa es que la gente llega, ¿no?, y te pone sus cuadros, y te pone sus cortinas, y te pone, y eso es porque de alguna manera eso también impacta en su bienestar, ¿no?, emocional. Digo, ya sé que hay peor arquitectura que otra, no estoy de acuerdo, pero... Como arquitecto cada vez me cuesta más trabajo ser arquitecto, ¿no? Porque, digamos, en mi vida cotidiana, como yo preparo un nixtamal, usamos un molinito, como en los pueblos, ¿no?, antes. Y se me hace que cada vez eso me remite más a que solamente necesitamos un lugar para dormir y todo afuera, ¿no? Entonces, en mi ejercicio me confronta mucho con la gente que quiere una casa todo dentro, ¿no?, cuando podríamos, la danza a la que te refieres, yo la estaba imaginando como lo que hago. Para poner el nixtamal uso una estufa bruja, es una cubeta con acerrín, y la hago cerca del baño que está afuera, porque yo uso el carbón que sale para el sanitario ecológico, y luego cerca del metate, y entonces toda la vida es afuera en el patio, ¿no? Entonces casi nada más ocupamos un lugar para dormir, pero como arquitecto eso cada vez está más difícil, porque yo veo esa danza, la danza de lo cotidiano, y cómo regenera uno ese arte de habitar ahora, ¿no? Sí, bueno, creo que eso es un problema, bueno, no un problema, pero me parece
que esa misma inquietud, ¿no?, la estamos teniendo muchos arquitectos, ¿no? Y creo que el gran problema es que no todos vamos a poder tener ese privilegio, ¿no?, de poder tener, o sea, decidir nosotros nuestro propio espacio y esta relación con la naturaleza y ¿no?, o con el espacio exterior y no vivir, ¿no?, como en cajitas de zapatos. Y vuelvo a lo mismo, yo creo que bueno, no sé si la solución, pero quizás un mejor camino, ¿no?, es que cuando los alumnos entiendan a relacionarse de otra manera con el espacio y entender que hay otras maneras, ¿no?, quizás la producción del hábitat pueda ser mejor. Y tengo el caso de una amiga que está haciendo justamente arquitectura social y me decía que era muy distinto trabajar con las parteras que con los hombres de la comunidad, ¿no? Porque las parteras justamente entendían la dinámica de las acciones, ¿no?, en el espacio, pero no tenían ni idea cuánto medía el cuarto, pero había una relación física entre acción y espacio que lo tenían muy claro. Y en el momento en el que llegaban los hombres construyen. Y ellos saben perfectamente las medidas, los métodos constructivos, y entonces resulta o sea, incluso desde la comunidad hay una visión muy distinta, ¿no?, de lo que implica el espacio habitable, y lo que hicieron fue poner a los hombres a hacer las actividades de las parteras, o sea, un poco, digamos, como actuado, ¿no?, y tiene que ver con eso, porque a partir de ese hacer te das cuenta de la dimensión del espacio, te das cuenta de las necesidades, de por qué la cocina, ¿no?, y el área de parto están en el mismo lugar y no están separadas, una serie de cosas. Y creo que esa conciencia falta mucho ahora en los estudiantes de arquitectura, ¿no?, que piensan que todas las cocinas tienen que ser cocinas de barra abiertas, ¿no?, limpias, perfectas, y creo que no, creo que tiene que ver con entender el habitar del otro. Tenemos tiempo para 1, 2, 3, 4 preguntas. Sí. Buenas tardes. Comentabas con respecto a esto que dices de tener bueno, yo lo considero como una empatía hacia a quién va a ir dirigido el espacio, pero también creo que es un poco complicado, ¿no?, llegar a entenderse a uno mismo en el aspecto de cuestiones constructivas para poder establecer enseñarle, entre comillas, enseñarle a vivir a otro habitante. Creo que más allá de eso es una cuestión de libre albedrío sin tener que llegar a sistematizar una forma de vida o una realización sobre ella. Hace el comentario el doctor Jean-Pierre y hace esta retrospectiva con Heidegger en su libro de Construir, Pensar y Habitar. Pero creo que más allá de eso, todos esos conceptos filosóficos y todo esto, que puede sonar bonito la palabra, se establece mi pregunta: ¿cómo establecer una tabla rasa de adentro hacia afuera para el mejoramiento del habitante usuario, tanto en primera, en segunda y en tercera persona, y que no se vea como un método de soberbia de nosotros como profesionistas? Yo no veo dónde está la soberbia. A ver si entiendo tu pregunta. Yo no creo que el camino sea que tú le tengas que decir al habitante cómo tiene que vivir, ¿no? En esta idea de pensar el espacio de adentro hacia afuera es más una herramienta
justamente formativa para los alumnos de arquitectura. Porque si tú no entiendes eso, jamás vas a poder entender qué significa, ¿no?, que tu cliente no le gusten las puertas porque toda su vida vivió con cortinas, ¿no? Entonces, no es tanto establecer una tabula rasa, es utilizar el conocimiento que tú ya tienes para aprender a pensar el espacio distinto y que en esa medida se vuelva mucho más empático tu quehacer arquitectónico con el cliente, ¿no?, con el habitante. No sé si eso responde tu pregunta. ¿Sí? Bueno, primero era como... a mí me explicaron pues un maestro que la arquitectura no es como seguir un poquito los parámetros, sino que irte directo al cliente, no vas a seguir el parámetro para una señora que está chaparrita y le vas a poner un lavabo bien grandote, ¿no? Tienes que especificarte y adentrarte en el proyecto. Más que nada, y estoy de acuerdo a lo que dices de volver a conocer y entender más el proyecto para que sea más habitable. Pero mi pregunta sería, ¿cómo llevar esto a la práctica hacia el mundo? Allá afuera, las empresas te están casi diciendo y hacer pues eso, reducir el espacio, crear casitas para gente no habitables, porque es eso. Y también estoy de acuerdo con la idea de que la poética no es como una fachada, sino que es el vivirlo desde adentro, la magia que te hace vivirlo. A eso yo también me refería, y por eso la poética yo creo que es esencial en la arquitectura. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque justo tenía yo apuntada esa nota sobre la poética. Yo no estoy peleada con la poética, simplemente creo que ha tenido un peso muy fuerte en la enseñanza de la arquitectura, y me parece que eso, por las condiciones actuales, de nuevo genera más edificios de imagen, ¿no?, edificio para la foto, que edificios habitables. En lo que mencionas sobre cómo como arquitecto interactuar con las demandas del mercado, sobre todo, a mí me parece que la arquitectura tiene que volver a ser un oficio o una práctica con una postura política y social, ¿no? Y claro, siempre va a haber quien solucione el proyecto y haga un cuartito de 2x2 y piense que eso está bien. Yo creo que algo de lo que necesitamos como empapar a los alumnos es de la responsabilidad social y política que tienen, ¿no? Porque producir hábitat, sea a gran escala o a una escala como muy chiquita, muy personal, conlleva una responsabilidad muy fuerte. Entonces mi respuesta a eso es que desgraciadamente no todo el mundo va a pensar así, pero, y sé que a veces que no se puede, pero pues tratar de tener convicciones y sobre qué estás dispuesto a hacer y qué no, ¿no? Y sobre, pues eso, sobre entender que tu trabajo como arquitecto tiene una cuestión ética, es para el otro, no para ti. O sea, para mí es un oficio, ¿no?, una práctica de servicio al otro, ¿no? Y creo que pues mientras más defendamos esa visión, pues probablemente con el tiempo podamos llegar, ¿no?, a ponerle un límite a la producción de vivienda social de pésima calidad, ¿no? Buenas tardes, gracias por la charla. Y me quedé un poco con la pregunta que hizo Javier. Al menos lo que entiendo yo es que nosotros, o bueno, yo como arquitecto puedo creer que entendí
bajo la herramienta o diferentes herramientas que nos puedes mencionar, que yo puedo entender a mi cliente, como se discutía en la mañana, a ese que me está encargando, como arquitecto yo hago una obra por encargo, que me está contratando a mí como profesional y que puede entender el tema físico, el tema emocional, el tema económico, el tema, lo que tú quieras. Puedo yo creer que entiendo a ese cliente, a ese futuro habitante del espacio que yo estoy diseñando. Pero puede ser un arma de doble filo, porque en ese creer que yo lo entendí, le diseño el espacio y me vuelvo en un tirano. Puedo hacer esa arquitectura tirana, ese poema que es un poema para mí, que no se puede convertir en poesía porque el habitante no se apropia de él. Y entonces decías hace rato, yo puedo poner el sillón a donde me gusta, pero yo como arquitecto no generé las condiciones óptimas para que ese sillón quepa ahí, para que en ese sillón me satisfaga y encuentre esa poesía, porque encuentro la vista del volcán Popocatépetl o lo que yo sea, lo que yo le haya pedido yo como cliente a ese arquitecto. ¿Ya? Y entonces sí se vuelve esa arma muy peligrosa. Lo que mi visión como arquitecto es más bien en ese creer que entendía a mi cliente, entrecomillado, más bien es dejar que sucedan cosas, es habilitar ese espacio para que en ese habitar pueda suceder y adaptarse, y ahora sí pueda encontrarse esa poesía que nos platicaba el doctor en la mañana. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, y creo que esa es gran parte como de la discusión sobre, y lo dice mucho Palasma, por ejemplo, ¿no? Que es, uno nunca va a poder predecir lo que va a pasar en un espacio. Y creo que en ese sentido tienes toda la razón, o sea, uno tiene que dejar que las cosas sucedan. Sin embargo, nosotros como arquitectos siempre tratamos, ¿no? De, pues sí, o sea, ¿no? Un espacio siempre tiene una intención, siempre tiene un... y creo que esas intenciones siempre son más atinadas, o sea, no es que vayas a controlar al cliente, ¿no? Pero sobre todo si es un proyecto por encargo, en este diálogo con el cliente uno va entendiendo dónde lo está haciendo muy mal, ¿no? Y dónde va bien. Les platico una anécdota. Mauricio Rocha estaba diseñando una casa para un músico, ¿no? La casa es una casa muy chiquita y digamos que tenía 2 patios encontrados. Y para el músico lo más importante era la cocina, porque todo en su casa y en su vida sucede en torno a la cocina, ¿no? Más allá de su estudio, que estaba aislado, pero todo sucedía en torno a la cocina. La relación que tiene Rocha con la cocina es muy distinta, ¿no? Entonces él no entiende esa dinámica. Para él lo más importante era que tú pudieras ver desde una esquina el otro, o sea, la vista libre, el otro patio. Y lo que hablábamos en esa junta era que era mucho más importante sentir los patios, ¿no? En una cuestión de pulmones verdes, de la vegetación que tenían, que tu visión fuera limpia, ¿no? Entonces, te digo, uno como arquitecto tiene unas intenciones, y en ese rebotar con el cliente te das cuenta que lo que tú estás pensando está fatal, o le atinaste y está muy bien, ¿no? Pero creo que en el momento en el que entiendes qué es lo importante para el cliente, igual y te equivocas, porque además eso tiene la arquitectura, y es una de las complejidades de la arquitectura, que tú no sabes en qué te equivocaste hasta que no esté el espacio construido, ¿no? Y por eso, por ejemplo, también es tan importante ir a obra, porque tú de repente en tu render hiciste una ventana redonda que desde el punto de vista de la cámara se veía perfecto, y tú veías un árbol padrísimo atrás, y llegas a obra, ¿no? Y te encuentras con el tinaco de la casa de junto. Entonces, justamente esa interacción entre el cliente y el arquitecto, ¿no? Entre la intención que tienes y entender qué implica esa intención, pues es muy importante, y eso nunca va a ser, ¿no? Nunca le vas a atinar, ¿no?
Bueno, aprovechando que tenemos tiempo. Sí, adelante. El cliente puede emitir deseos, pero la interacción se hace cuando se vuelve habitante. El cliente, sus deseos son expresados de forma objetiva, pero la relación con su habitación será necesariamente subjetiva. Hace tiempo en Bogotá, una amiga me fui a cortar el pelo, me recomendó un lugar para irme, una estética, una peluquería. Y voy y me atiende la esteta o la peluquera y me invita a que me siente a tomar un café y empezamos a platicar. Pues parece que era parte del ritual de corte de pelo, porque resulta que en esos 10 minutos en lo que te tomas un café, te hace preguntas sobre ti, tu personalidad, lo que haces, y entonces ya te va viendo la cara, porque eso sí, ella te hace el corte, tú no se lo pides, ella te lo hace, ¿no? Pero hay esa interacción, ¿no? Y se me ocurre que a lo mejor en la arquitectura podría haber algo así, yo no sé si existe, yo creo que sería fabuloso que antes de encargar un espacio, hubiera tiempo para conocer al cliente y mutuamente quizás también al arquitecta, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y el otro es que hemos también, creo que abandonado, o sea, nos hemos entregado a la conceptualización de la realidad en términos digitales, hemos perdido lo analógico, ¿no? Lo continuo, entonces ahora todo se da en términos de medida, ¿no? Y esos espacios abstractos fríos. ¿Por qué no regresar también, ¿no? Como decía el presocrático, aquí no me acuerdo el nombre, que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Y entonces hacer nuestra vida más en función de lo analógico y de lo orgánico, en lugar de lo frío, lo perfecto y lo digital, porque estamos rodeados justamente de eso, inmersos, y como hemos visto varios ejemplos el día de hoy, pues no es, parece ser lo natural ni lo habitable. Entonces, a mí me encantaría que pudiéramos regresar en lugar de decir, te veo aquí a las 7, ¿no? Para una fiesta en mi casa, nos vemos al atardecer, ¿no? O quiero, échame tanto así de pulque, ¿no? O quiero ¿sabes? Mi fregadero, pues lo quiero como de este tamaño o a esta altura, en función de mí, no de las medidas que marca el catálogo, etcétera, ¿no? A ver qué reacciones tiene. Un poco sobre lo último, igual una anécdota, ¿no? Pero me pasó con unos clientes, ¿no? Estaba yo haciendo un estudio de grabación en una casa y entonces yo tenía unos renders maravillosos y el cliente, que además es de mi edad, lo veía y me decía, no, pues está padrísimo, y llegamos al terreno y me di cuenta que no entendía nada de lo que le estaba enseñando, pero nada, o sea, claro, las imágenes se veían muy bien, pero los flujos espaciales, no lo entendía. Entonces lo que tuvimos que hacer fue, y fue muy bonito porque trazamos, ¿no? El espacio con cal, las plantas, o sea, ¿no? Las dos plantas las trazamos y entonces fue ir haciendo junto con él, por aquí entras, ¿no? Y bueno, aquí va a estar el sillón, entonces tráete la silla que está ahí recargada y entonces nos sentamos aquí y ves, o sea, aquí, cuando estés sentado aquí, efectivamente, ¿no? Pues te va a dar el sol así, vas a ver esto, ¿no? Y ese tipo de cosas cambian completamente pues tu entendimiento del espacio arquitectónico, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, por eso es que creo que la tecnología tiene muchas ventajas y muchas virtudes. Sin embargo, creo que cuando uno hace el trabajo desde su propia personita y desde el espacio, ¿no? O tan fácil como dimensionar, mira, la cocina que estás diseñando, ¿no? El pasillito tiene 1 metro, ahora trata de abrir el horno y te das cuenta que no puedes, ¿no? Únicamente con ese marcaje de acciones, ¿no? Con ese involucramiento del cuerpo, uno se da cuenta de lo que funciona en el plano que estás haciendo y lo que no, ¿no? Y en ese sentido yo también prefiero reconectar con la herramienta más compleja que tenemos, pero pues la que también conocemos más, ¿no? Que es el cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí creo que es la última, ¿no? On time.
Hola, muchas gracias por la ponencia. Me gustaría saber su opinión sobre estos movimientos sociales de autoconstrucción, sobre todo que se están dando en Sudamérica, en Chile y en Argentina, donde es el propio usuario quien materializa sus ideas, un poco bajo la motivación de ahorro, pero también bajo la motivación de experimentar pues nuevos materiales, ¿no? Y bueno, pues en este sentido de la corporeidad y de apropiarse más allá del espacio. Yo creo que eso debería suceder más, ¿no? O sea, ese tipo de ejercicios me parecen muy valiosos porque, de nuevo, conectan con una sabiduría que tenemos, dan pie a entender el espacio habitable desde un lugar más lógico, ¿no? Más humano. Sin embargo, me parece complicado porque no todo el mundo tiene acceso, ¿no? a esas experiencias. No todo el mundo se va a poder ir a un terreno baldío a construir su casa, ¿no? Entonces, a mí lo que me parecería muy rico de ese tipo de movimientos es poder compartir la experiencia que ellos puedan generar en ese proceso con gente que no tiene, ¿no? Un poco ese privilegio. Yo le llamo privilegio porque no es lo mismo aprender a poner 3 ladrillos tú que te lo enseñen en una presentación de PowerPoint, no es lo mismo. Entonces, pero me parece que es muy interesante y me parece que también habla mucho de la necesidad generacional, ¿no? Como de salirse de esta cuestión preestablecida, de salirse de la parte de la producción del hábitat, ¿no? De manera masiva, y creo que de alguna manera eso se va a ir dando mucho más con el tiempo, ¿no? A pesar de que el espacio no lo permita, porque yo creo que va a haber un punto donde también es peligroso, ¿no? Como tratar de... Pues es muy utópico. Estaba pensando en los tiny houses. ¿En las qué? Tiny houses. Ajá. ¿What? Me parece que ese es un ejercicio muy interesante porque justamente habla, o trata de acercarse a la parte de la arquitectura social, ¿no? Pero el problema de esas casas es que siempre están pensadas desde un lugar muy de primer mundo, ¿no? Tú ves la tecnología que usan, por ejemplo, el diseño de estas casas en Japón, donde tú bajas la cama y la cama se convierte, la subes y se convierte en la mesa, y seamos honestos, aquí en México eso te dura 2 días y se descompone y adiós, terminas comiendo encima de la cama, ¿no? Entonces me parece que son ejercicios interesantes, pero que siguen estando muy fuera de la realidad, ¿no? Creo que es muy difícil conectarse o entender que vivimos en un mundo capitalista, globalizado, donde cada vez tenemos menos recursos, donde cada vez hay menos espacio, y creo que la tarea ahora también de los arquitectos es pensar de manera realista y menos, ¿no? en la parte romántica de la producción del arte. Bueno, creo que ahora sí ya terminamos. Se les otorgó muchísimo tiempo, ¿verdad? Muchas gracias por tanto tiempo. Gracias.